gloria a Dios, aquí no me quedo, yo me voy con Él. Nos vamos con el Señor Jesús pronto. Jesús viene otra vez y tendremos el grato placer de irnos con Él para vivir eternamente a su lado, y nada ni nadie nos separará de su presencia. Nunca más lloraremos, nunca más padeceremos, no más visitas al médico, no más canas, no más arrugas, no más envejecimiento, no más muerte, no más nada de lo que nos causa tristeza. Tendremos la salvación y la vida eterna. Espero, amigos, que hayamos pasado un día bueno, un día agradable. Hemos venido hasta este lugar para que nuestro día, con la ayuda de Dios, termine de cerrar con bendición. Antes de ir a casa y acostarnos, dormir, descansar, hemos venido hasta este lugar para tener nuevamente un encuentro con Dios. Yo personalmente, al escuchar los cantos que hemos entonado, las alabanzas que se han presentado en este lugar, la oración que se ha elevado, creo que mi propio corazón ha sido refrescado. He sentido ya la presencia de Dios en mi propia vida, y creo que si me tocara salir en esta hora de este lugar, creo que ya Dios me ha bendecido. Pero creo que Dios en este momento desea darnos una bendición adicional a la que hemos recibido hasta el momento. ¿Estás preparado para recibirla? Yo te invito entonces a que allí donde estás cierres nuevamente tus ojos y ores conmigo a Dios, pidiendo que Dios derrame esa bendición en nuestra vida. Bondadoso Padre Celestial, volvemos a ti. Vamos a abrir en esta oportunidad nuevamente tu palabra, como lo hemos hecho en las noches anteriores. Estamos convencidos que tú revelaste las Sagradas Escrituras. Tú las inspiraste. Ahora pedimos que nos ilumines para comprender, para discernir lo que tú nos quieres decir. Que tu palabra en esta noche no vuelva vacía, que cumpla el propósito grande, noble, que penetre a lo más profundo del corazón, que redarguya, que convierta, que convenza, que nos conduzca a la plenitud de la vida en Cristo. Gracias, Padre, por oírnos. Hemos orado a ti en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hemos estado durante todas estas noches haciendo un acompañamiento a Jesús en lo que ha sido su ruta hacia el Calvario. Y nos hemos explayado, hemos pasado por los diferentes evangelios escritos por los grandes seguidores, testigos oculares del Señor Jesucristo. Hemos escuchado lo que nos ha informado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en esta noche vamos a continuar nuestro recorrido. Y he orado a Dios para que en esta noche, en este tema que hemos titulado A los pies de la cruz, el Señor nos dé el suficiente discernimiento espiritual para comprender lo que Él quiere para nuestra vida. Y justamente tuvimos la oportunidad en las noches anteriores de ver cómo todo comenzó allá en el huerto del Getsemaní. Recordamos, allá en el huerto del Getsemaní, el Señor Jesús decidió vencer, decidió no dejarnos, aunque los discípulos le dejaron, Él decidió no dejarnos. Allá en el Getsemaní lo traicionaron, pero Él decidió sernos fiel. Luego allí vino la turba enfurecida, lo tomaron aquella noche, lo llevaron ante los
grandes líderes religiosos del momento ante Anás, ante Caifás. Se dio la sentencia. Posteriormente veíamos anoche que fue llevado entonces ante Pilatos. Luego de Pilatos fue mandado a Herodes, gobernador de Galilea. Por cuanto Jesús era galileo, se consideró que ciertamente Herodes podría entonces emitir el juicio sobre él. Pero finalmente el Señor Jesús salió de las manos de Herodes y volvió nuevamente ante Pilatos, quien resolvió dictar la sentencia de muerte sobre él. Todos estos personajes que hemos mencionado anteriormente, a todos se les dio la oportunidad de proceder al arrepentimiento. Y en esta noche vamos a ver el tema de algunos personajes. Y el propósito del mensaje de esta noche es permitir que el Espíritu de Dios nos haga ver entonces de qué manera podemos nosotros tomar la gran decisión de la vida, de entregarnos por completo a Él, de darlo todo por ese Jesús que hasta la cruz fue para dar su vida por ti y por mí. Estamos librando en este planeta una batalla terrible, una batalla que muchos de nosotros puede ser que estamos discerniendo, como en muchas oportunidades no nos damos cuenta del gran conflicto espiritual en el que estamos sometidos. Por un lado, todo el ejército celestial está trabajando arduamente en pro de nuestra salvación. El Padre trabajando, el Hijo trabajando, el Espíritu Santo trabajando, los ángeles de Dios trabajando, todo el cielo organizado, trabajando de día y de noche en función de la salvación del ser humano. Vienen personas a invitarte, instrumentos de Dios. Vienen personas que tocan la puerta. Viene un amigo que te realiza una llamada. Viene alguien que se te cruza en el camino. Alguien abre su boca para hablarte de Jesús. Todo el cielo mancomunadamente, con sus instrumentos terrenales, sigue trabajando arduamente para que tú puedas abrir los ojos y darte cuenta cuánto te ama Dios y el plan especial que Dios tiene para tu vida, para el resto de tu vida en esta tierra y para el resto de tu vida en la eternidad. Pero por otro lado, tengo que decirlo y definitivamente, al estar en este planeta, hay otro bando opositor que está trabajando en pro de tu perdición, de tu destrucción, que está queriendo desanimarte, que está queriendo que tú tires la toalla, que está queriendo que tú te rindas. Sientes que eres tú solo el que estás luchando, crees que nadie más te apoya, que todos te han dejado la carga a ti. Pero déjame decirte que tienes que entender, discernir que definitivamente no estás solo. Ciertamente este enemigo está trabajando, pero tú tienes que darte cuenta que Dios es más poderoso que ese enemigo. Jesús venció en el cielo. Jesús venció en la cruz. Jesús ahora desea vencer en tu corazón día a día. Y en esta noche, hoy, Jesús desea nuevamente vencer en tu corazón. Hace algunos años atrás, estando en una de las iglesias en la cual Dios me dio la oportunidad de servir como pastor en Venezuela, allá en Carayaca, Estado Vargas, unas personas, un par de damas llegaron aquella noche a la iglesia. Llegaron pidiendo que fuéramos hasta su casa a orar, porque una situación extraña estaba sucediendo allá en esa casa. Le dijimos, era la época cuando ya nos estábamos preparando para la cantata navideña, cuando ellas fueron allá a la iglesia. Les dijimos, una vez que concluyamos el ensayo, pues entonces iremos hasta su casa. Concluyó el ensayo. Ya ellas nos habían alertado de aquello extraño,
que se estaba presentando en esa casa. Oramos, algunos tuvieron temor de ir con nosotros. Nos fuimos con un hermano que tocaba la guitarra. Nos fuimos con algunos himnos, oramos, nos consagramos a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados y llegamos entonces hasta la casa. Cuando yo entré por las puertas de aquella casa, sentí como que me peinaron. Sentí como que me pasaron la mano por la cabeza. Y yo dije inmediatamente, me cubro con la sangre de Cristo. En mi mente lo pensé, lo dije. Dije, Señor, cuídame. Señor, protégeme. Líbrame de todo mal y glorifícate aquí. Lo cierto del caso es que sentí la casa bien pesada. Era una situación extraña a la cual cuando tú estás conectado con Dios, Dios te da la capacidad de discernir. Y pude discernir que allí las cosas no estaban andando bien. Lo cierto es que comencé a indagar. Hablé con la familia y la familia entonces comenzó a expresarse y a decir qué era lo que estaba sucediendo. Cuando yo les dije a ellos, vamos a arrodillarnos para orar, la muchacha comenzó a gritar y dijo, me acaba de pegar, me acaba de pegar. Cuando ella levantó su camisa, nos mostró la espalda. Y en la espalda tenía como una mano marcada. Le habían dado. No fue el papá, no fue ninguno de los que estábamos allí. Alguien le había pegado y bien fuerte en la espalda. Ellos nos dijeron que alguien, mientras la muchacha estaba frente al computador, frente a la laptop, le pegaban en la cabeza, le cerraban la computadora. Ella organizaba su ropa bien en el closet y se la lanzaban al suelo. Le volteaban las muñecas de porcelana que tenía en la habitación. En fin, definitivamente era una situación terrible la que se estaba viviendo. Le pregunté a la muchacha, ¿dónde has estado en los últimos días? Ella me dijo, pasé mis vacaciones en Caracas, allá con unos familiares que practican la popular santería. Ellos son paleros. Y yo la vi con muchas pulseras, con muchas cosas. Y le dije, mira, si tú verdaderamente quieres la liberación, tenemos que cortar esas ataduras. Dios tiene poder. Y yo creo que en esta noche Dios puede obrar. Tenemos que clamar. Buscamos una tijera, le cortamos aquellas cosas y comenzamos a orar. El hombre, el padre de familia, estaba nervioso con lo que estaba pasando. Estuvimos casi hasta la medianoche cantando, orando y pidiendo la presencia de Dios, leyendo algunas promesas de la Biblia. Nos fuimos y ellos nos dijeron que al parecer esa noche la cosa persistió. Tuvimos que ir un día siguiente y finalmente aquella noche el Señor como que reventó algo y esa noche se produjo la liberación en ese hogar. Definitivamente, amigos, yo creo que Dios es real, que Dios existe, que Dios tiene poder, para liberarnos de todas estas cosas. El enemigo está queriendo trabajar, pero el Señor lo reprenda y lo mantenga a kilómetros de distancia de cada uno de nosotros. No tiene potestad sobre ti cuando tú vienes a Jesús a los pies de la cruz. El alma tentada, el alma amedrentada, el alma perseguida, que cae a los pies del Señor Jesucristo. El Señor le amparará, el Señor le protegerá, el Señor le cercará. Y por más que un ejército gigante acampe contra él, no le podrá hacer daño. Porque el Señor levantará bandera delante de ese hijo, delante de esa hija. El Señor Jesús consiguió esto yendo hasta la cruz del Calvario. Consiguió la gran victoria en la cruz del Calvario. Y allá justamente, estando Jesús en la cruz, se encontró con varios grupos de personas.
Y las primeras personas que comienzan a aparecer buscando tal vez ayuda, buscando tal vez la manera de burlarse, buscando tal vez la manera de ver alguna manifestación especial de parte de Jesús en sus vidas. Ya Jesús se había manifestado, ya Jesús había libertado a los endemoniados, ya Jesús había sanado a muchos, pero ahora se encontraba clavado en la cruz. Ahora Jesús se encontraba allí habiendo pasado por los diferentes azotes. Jesús fue azotado 39 veces antes de llegar a la cruz. Se le dio esos latigazos con aquellas bolitas de plomo que tenían los látigos, que tenían esas punticas, le fueron dados en la espalda, y cada vez que le daban en la espalda se levantaba prácticamente parte de su piel y comenzó a botar sangre de la espalda. En ese momento, una vez que Jesús es azotado, ahora le toca cargar su cruz para ir entonces hasta allá, hasta el Gólgota, para ir hasta el Calvario. Va cargando la cruz. Algunos estudiosos dicen que esa cruz pudo haber pesado más de 50 kilos. Pudo haber pesado muchísimo. Y Jesús, recordemos que estaba extenuado, estaba cansado, no había dormido durante la noche anterior, ahora azotado, burlado, escupido, abofeteado. Ahora le toca cargar la cruz. Va cargando su cruz, va caminando, no tiene fuerzas en su cuerpo, se desploma, cae. Intentan otra vez que él vuelva a pararse, vuelva a cargar la cruz, pero no puede. Nadie se atrevía a cargar la cruz. Los judíos no podían, porque ellos decían: en pocas horas nos toca recibir la Pascua. No podremos contaminarnos, no podemos ayudarlo, que lleve su cruz. Los romanos estaban conscientes que no podían tampoco cargar la cruz, porque definitivamente era el instrumento que utilizaban para dar muerte a sus más terribles enemigos. No eran capaces de rebajarse para ayudar a Jesús. En ese momento venía alguien que regresaba del campo, Simón de Cirene, que no era judío, no era romano, pero que al ver a Jesús, al ver la sangre, al ver la agonía, al ver el sufrimiento que Jesús estaba experimentando, tuvo compasión de él. Se fue movido a compasión y entonces cargó la cruz de Cristo. Cargó esa cruz sobre la cual Jesús moriría. ¿Cómo no amar a partir de ese momento a Jesús? Vio a Jesús, había escuchado de él, pero ahora lo vio en esa condición y decidió acompañarle cargando su cruz. Cargó la cruz de Jesús. Muchas personas viendo a Jesús una sola vez, escuchando un solo sermón, escuchando un canto, viniendo por primera vez a la iglesia, una sola vez, un solo momento, un solo encuentro, han decidido, como Simón de Cirene, seguir a Cristo, amar a Cristo, cargar la cruz de Cristo, andar con Jesús hasta el final de sus días. Allá Jesús fue finalmente acompañado por Simón de Cirene. Y allí entonces, cuando van a clavar a Jesús, recuerdo aquella experiencia que tuvo Alexander. Alexander aquella noche se levantó llorando como un niño chiquito. Lloró y lloró. Su esposa rápidamente despertó para consolarle.
Alexander, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Y él le dijo: acabo de tener un sueño horrible. ¿Qué soñaste, Alexander? Soñé que estaba yendo con Jesús hacia el Calvario. Soñé cuando vi que estaban azotando a Jesús. Vi que iban a clavar acto seguido a Jesús. Vi cuando el soldado tomó el martillo, tomó los clavos, agarró las manos de Jesús, las llevó hacia el madero y comenzó a clavar las manos de Jesús. Hundió los clavos, movió el martillo y clavó las manos de Jesús. Cuando vi que estaba entonces colocando los clavos sobre los pies de Jesús, para colocarlos sobre el madero vertical, para fijar los pies de Cristo al madero, vi cuando comenzó a clavarlo. Desesperadamente comencé a gritar: detente, soldado, detente, detente, por favor, estás hiriendo a mi Señor. Cuando vi que el soldado no me hacía caso, me acerqué hasta él, lo tomé de la mano y le dije: para allá. Cuando el soldado volteó para mirarme, me di cuenta que el soldado era yo mismo. Era yo el que estaba clavando a Jesús. Fue por mi culpa, fue por mis pecados que Jesús fue hasta el Gólgota, fue hasta el Calvario. Éramos nosotros los que estábamos allí crucificando a Jesús. Los clavos que penetraron, que cruzaron, traspasaron las manos de Jesús, son tus pecados, son mis pecados, son mis mentiras, son el adulterio, son la fornicación, son nuestro robo, nuestros delitos, son nuestra maldad, los que clavaron a Jesús. Y allí entonces nos encontramos nosotros como se encontraron esos diferentes tipos de personas ahora frente a la cruz. Dice que el primer grupo que apareció allí frente a la cruz son los fariseos. Y dice, según San Mateo, el capítulo 27, versos 41 al 43. De igual manera los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban de él y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Confió en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. En vez de reconocer en el cuerpo macilento, ensangrentado de Cristo, allí clavado en la cruz, reconocer al Hijo de Dios, reconocer que se habían cumplido en él las profecías mesiánicas, pues no tuvieron el discernimiento espiritual. El enemigo embotó su entendimiento, los cegó. No fueron capaces de entender que era Jesús el que estaba dando su vida allí, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Aparece otra persona allí frente a la cruz o al lado de la cruz de Cristo. Y es nada más y nada menos que el famoso ladrón arrepentido. Y dice San Lucas, el capítulo 23, versos 42 y 43 también: y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Este hombre que no había tenido escuela, tal vez, este hombre que no tenía todo el conocimiento que tenían los fariseos, sencillamente sí supo discernir que era el Hijo de Dios el que estaba muriendo allí. Y Jesús le dio la promesa. Este hombre se arrepintió. Muchas veces el Señor
se va a sorprender, y hasta nosotros nos vamos a sorprender al ver a personas que tal vez estuvieron hundidas, personas que estuvieron en el abismo, que son los que se arrepienten. Muchas veces hay personas que tienen una vida impecable, una vida sin tacha, sin mancha. A los tales muchas veces le cuesta más entregarse al Señor. ¿Por qué? El Señor te llama, el Señor te invita para que de alguna manera, al ver esta experiencia, tú puedas también entregarte a Jesús. El tercer personaje que aparece allí frente a la cruz es el centurión romano. Y dice San Marcos 15:39: y el centurión que estaba frente a Jesús, al verle que había expirado, así exclamó: realmente este hombre era el Hijo de Dios. Este hombre reconoció ese soldado que seguramente era un hombre de carácter, por cuanto tenía a 100 bajo su mando. Era un hombre que tenía autoridad, un hombre rudo tal vez. Muchas veces nosotros podemos escondernos delante de un carácter rudo, delante de una voz gruesa. Podemos escondernos detrás de unas reacciones llenas de ira, pero en el fondo de nuestro corazón somos frágiles, somos sensibles. Por más que nos mostremos delante de la gente como que de verdad somos de carácter, somos los mero macho, pero a la final, en el fondo de nuestro corazón, somos hombres y mujeres necesitados de Dios. Necesitamos a Cristo y nuestro ser interior grita que necesitamos a Jesús. El centurión romano finalmente exclamó que él era el Hijo de Dios, el que había muerto. Lo aceptó. Se convirtió al Señor Jesucristo. Y finalmente aparece este cuarto personaje. San Juan 19:39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trajo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, 30 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Nicodemo, que no había estado con los líderes religiosos, aun cuando era parte del Sanedrín, no estuvo allí para dar sentencia de muerte a Jesús. Definitivamente aquella noche tuvo su encuentro con Jesús y lo manifestó siguiendo a Cristo. Decidió ya no importarle lo que los demás pensaran acerca de él. Decidió darlo todo por Cristo. Decidió arriesgarse a ir allá a la cruz. Decidió ir a donde estaba Jesús. No te detengas por el que dirán. Arriésgate, entrégate a Cristo. Nada vas a perder. Con Jesucristo nadie pierde. Con Jesucristo todos ganan. Yo quiero estar en el equipo ganador. No me gusta estar en el equipo de aquel que pierde. Me gusta estar en el equipo que gana. Me gusta estar en el equipo de Cristo, porque Cristo no conoce la derrota. Jesús había tenido su encuentro con Nicodemo. Nicodemo había tenido su encuentro con Jesús. Y dice San Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche. Y aquella noche, cuando él estaba disfrazado, Jesús entonces, en el diálogo, en el gran sermón que tiene para su vida, se le acercó y le dijo: te aseguro, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús
a la observación que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer biológicamente? Jesús no estaba hablando de nacimiento biológico. Jesús estaba hablando de nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual es el cambio del corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús tiene un reino, y el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es de los cielos, y para ir al reino de Dios necesitas nacer del agua, necesitas nacer del Espíritu, necesitas ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y andar en vida nueva para la gloria de Dios. Para tú ir al cielo necesitas sacar tu pasaporte, necesitas comprar tu pasaje. Pues ¿dónde lo compras? ¿Dónde lo sacas? Lo sacas en la pila bautismal, diciendo: Señor, aquí estoy, públicamente me entrego a ti. Para ello definitivamente necesitamos entonces abrir nuestro corazón a Jesús. Para nadie nunca fue fácil tomar esta decisión. Para nadie nunca fue fácil avanzar. Pero yo en esta noche te pregunto, ante los 4 personajes o los 4 grupos que hemos visto, ¿con cuál te identificas? ¿Vienes en esta noche tal vez como los fariseos, burlándote, no creyendo, haciendo a un lado la oportunidad maravillosa de ser cubierto por la justicia de Cristo, por la salvación de Cristo? ¿La haces a un lado como lo hicieron los fariseos? ¿O quieres como el ladrón en la cruz? Tal vez tú no eres un ladrón, tal vez tú no has robado, pero has pecado. Reconociendo que eres pecador, aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Reconoces como el centurión que Jesús definitivamente es el Hijo de Dios. Y como Nicodemo, tal vez entonces te aventuras a darlo todo por Él, a darlo todo por Jesucristo. Cual sea tu experiencia, cual sea el grupo con el cual tú te identifiques, en esta hora lo más importante es que tú le abras tu corazón a Jesús. En esta noche yo quiero ser el primero en decirle al Señor: soy el hombre más necesitado de la tierra. Soy el hombre que más te necesita en este mundo. Predicador de tu palabra, sí, pero hambriento y sediento de ti, Señor. Te necesito. Hoy vengo ante la cruz donde tú moriste. Hoy vengo, Señor, reconociendo que solo tú puedes salvarme. Reconociendo que desde la cruz tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Reconociendo que desde la cruz tú me perdonas mi maldad. Hoy me aferro a ti, Dios de mi salvación. ¿Quieres tú, querido hermano, que ya has sido bautizado, en esta hora decir: Señor, yo también vengo ante ti tal como soy, de pecador, sin otra fianza que tu amor? A tu llamado también yo vengo a ti. Cordero de Dios, que moriste por mí, heme aquí.